Adórale con todo tu corazón. Por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ok, hermanas, sean todas bienvenidas en esta tarde. Un gozo poder estar con ustedes. Gracias le doy al Señor por este tiempo que nos regala, poder estar aquí compartiendo su palabra. Como siempre digo, qué hermoso es adorar al Señor. Así que allí entregamos la palabra con humildad, con sencillez, pero sabiendo de que la palabra no llega vacía, sino que produce el cambio por el cual fue enviada. Amén. Así que hoy vamos a compartir un estudio sobre las huellas de los elegidos. Sabes que tú y yo hemos sido elegidas, hermano. ¿Sí? Decí un amén a eso. El Señor nos ha elegido, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha rescatado de la vana manera que vivíamos. Y tú seguramente estarás dando testimonio de ello. Y si no lo estás haciendo, hermana, te animo a que compartas lo que el Señor está haciendo en tu vida. Me encanta bastante que no solamente en obediencia al Señor lo hagamos, sino también porque hay muchos que necesitan conocer todas estas verdades que hoy estamos estudiando. Amén. Así que, sin más, vamos a ir a la palabra del Señor, que siempre un gozo poder recibirla. Amén. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 al 10. Me gustaría que allí donde estás, si tienes tu Biblia, la tengas abierta, más allá que, bueno, tengo la gran bendición de podértela poner allí en la pantalla. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Y aquí estamos leyendo la carta de Primera de Tesalonicenses. La iglesia que recibió esa promesa del retorno de Cristo. Recordemos que habíamos estudiado sobre el arrebatamiento de la iglesia y cómo los tesalonicenses estaban en la espera del retorno de Jesucristo. Ellos tenían la idea de que Jesús volvía. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. Y ellos estaban en esa expectativa del retorno del Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo les da después palabras alentadoras. Es una de las cartas también de consuelo, en agradecimiento de estos hombres y mujeres que realmente habían entregado su vida al Señor Jesucristo y habían dado mucho fruto. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio que vamos a ver. El título de nuestro estudio, Huellas de los Elegidos. Esta carta se escribió en el año 50 o 51 después de Cristo. Fue una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. E incluso se dice que la carta de Tesalonicenses fue escrita antes de los 4 evangelios. Si tienes allí tu Biblia, puedes ir al capítulo 16 del libro de los Hechos y allí hay una referencia. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjense que el apóstol Pablo había tenido una visión. Esta visión, por supuesto, fue antes de él poder llegar a Macedonia, a esta ciudad que era parte del norte de Grecia, quedaba esta ciudad. Y en esa ciudad, en esa provincia de Macedonia, estaba también la ciudad de Filipo y la ciudad de Tesalónica. El apóstol Pablo ya había tenido una revelación, un sueño, una visión que él tenía que ir a Macedonia. Fíjense que habíamos leído unos versículos antes que dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a cierto lugar, porque él se dirigía a Asia, el apóstol Pablo. Pero dice que el Espíritu Santo lo detuvo, ¿no? Pareciera de que no especifica qué es lo que hizo el Espíritu Santo, pero el hecho es que dice la palabra que el Espíritu Santo lo guió a otro lugar y le dio esa revelación para que él vaya a Macedonia, a la ciudad de Tesalónica. Entonces vemos que el Espíritu Santo comunicó su voluntad a estos misioneros, Pablo y Silas en ese momento, y a un Timoteo, todos ellos misioneros preparados para ir a Tesalónica y estar varias semanas allí. Y fíjense qué importante la guía del Espíritu Santo, porque si el apóstol Pablo no hubiera obedecido la voz del Espíritu Santo y hubiera sido negligente o rebelde, saben que un pueblo que estaba en Tesalónica, preparados para recibir el Evangelio, no hubieran podido ser alcanzados. Y qué importante, hermanas, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambió la ruta del apóstol. Le hizo ver a través de una visión a qué lugar tenía que él llegar. Y podemos ver que estos líderes, estos hombres, estos misioneros estaban llenos del Espíritu Santo para poder ser guiados por él. Hermanas, qué diferente al mundo si lo miramos de esa manera. Los dirigentes, los gobernantes de los países en el mundo, lamentablemente, al no tener la guía del Espíritu Santo, ellos buscan otro tipo de guía. Bueno, vemos muchos de ellos que van al tarot, van al horóscopo,
Muchos de ellos posiblemente busquen a los adivinos, a los brujos. Muchos de ellos acudan, ¿no?, a esos lugares donde les hacen, ¿no?, las cartas para que vean su destino. Y hablamos de gobernantes, pero también lo hace la humanidad completa. Porque el hombre que aún no tiene la revelación del Señor y no tiene la guía del Espíritu Santo, lamentablemente va a ser guiado por sus propios deseos, por la concupiscencia de su corazón. Y lamentablemente, cuando somos guiados por nuestra carne, erramos al blanco. Erramos al blanco. Pero qué hermoso es saber de que también, a pesar de que están esos hombres impíos que buscan su propio beneficio, están aquellos hombres, hermanas, que realmente aman al Señor y que son guiados por el Espíritu Santo. Yo no sé si tú en algún momento has escuchado y escuchas las enseñanzas del pastor Paul Washer. Él es estadounidense, pero él fue como misionero a Perú y estuvo muchos años en Perú, en la parte de la selva. El Señor lo usó de gran manera, este varón, allí en la parte de la selva del Perú. Hoy él está sirviendo como misionero y es un hombre, hermanas, que cuando te enseña la palabra, el Espíritu Santo habla a través de él. Y no es porque halague a este hombre, porque en sí es un hombre imperfecto, como lo somos nosotras. Pero sí se puede ver que es un hombre que busca al Señor y que ama al Señor y que le sirve al Señor y que no está realmente buscando beneficios propios. Y hermanas, de esos hombres todavía hay en este mundo que realmente te enseñan la palabra de Dios, la verdadera palabra. Entonces, de esta manera pasó con Pablo. Él se dirigía a un lugar, pero el Espíritu Santo le dijo, no, tienes que ir para este otro. Luego Pablo ve en esa visión, en ese sueño, a un hombre, dice, pidiéndole que vaya a Macedonia, que lo necesitaban allí. Y es allí donde él va a Macedonia y llega a esta ciudad de Tesalónica. Y es allí donde ocurren cosas tremendas, cosas preciosas. Hoy el Espíritu Santo que mora en nosotras es el que nos va a guiar. Es el que nos va a guiar a tomar decisiones, a hacer cosas que realmente nos va a ser de beneficio. Siempre te animo a que no dejes de buscar la ayuda del Espíritu Santo. Dice ahí en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que es allí donde nosotros tenemos que acudir siempre, constantemente, al Santo Espíritu. Bien, entonces vemos que este lugar donde estaban las provincias de Filipo, allí también podemos ver todo lo que aconteció cuando Pablo predicó. Podemos hablar de la mujer Lidia, la mujer que vendía púrpura, esta empresaria que también dice que se convirtió, ella y toda su casa. Podemos también ver allí esa joven que tenía un espíritu de adivinación. Recordemos que esta joven era como una esclava de unos mercaderes que sacaban provecho de ella. Todo eso tú lo puedes leer en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vemos que también en ese mismo lugar a Pablo lo tomaron prisionero. Y ahí hablamos del carcelero de Filipo. Y vemos que allí ocurre ese milagro. Cuando todo ese terremoto y las cadenas se rompieron, ya había prácticamente un plan que Dios ya había preparado para que el apóstol Pablo pueda asistir a este lugar de Tesalónica. Entonces vemos que Pablo, cuando llegó a Tesalónica, dice que se quedó por varias semanas. ¿Y qué es lo que él pregonaba en esa ciudad de Tesalónica? Él anunciaba que Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, era el ungido de Dios, era el Mesías prometido. Y eso lo hacía constantemente.
Y él anunciaba, y recordemos, hermanas, que esta ciudad de Filipo, la ciudad de Berea, la ciudad de Tesalónica, estaban en Grecia. La ciudad de Macedonia, quiere decir que él estaba predicándole a los gentiles. Es allí donde se establece la segunda iglesia, ¿sí?, en el continente europeo. Fíjense que si no era importante que Pablo llegue a Tesalónica, porque el título de este estudio, hermanas, es Las huellas de los elegidos. Y muchas mujeres respondieron al llamado del Evangelio, a la proclamación del apóstol Pablo. Lo que hace hincapié es que la fe de estos creyentes de Tesalónica dice que llegó a ser conocida en muchos lugares. Y vamos a poder notar los fieles que fueron estos hermanos. Y dice que este ministerio atrajo mucho la atención de todos los oficiales romanos que estaban alrededor. Y no solamente de ellos, sino también de aquellos judíos que lamentablemente se oponían a todo lo que se estaba dando, a esa revolución espiritual que se estaba dando en aquel lugar de Tesalónica. Ellos presentaban acusaciones en contra de estos misioneros. Imagínense, esa ciudad era una ciudad gentil y una ciudad donde realmente se daba tributo a sus dioses paganos. Entonces, esta gente se levanta en contra del apóstol diciendo que ellos habían puesto el mundo al revés. Y otra de las cosas que también ellos acusaban a estos misioneros era porque tanto Pablo, Silas y todos los creyentes mencionaban que Jesús era su Señor. Y por supuesto, para ellos, para esta gente impía, no aceptaba otro Señor que no sea el César, o que no sean sus gobernantes, o que no sean sus emperadores. Pero el apóstol y todos los creyentes de Tesalónica empleaban esta expresión de decir Jesús el Señor. Lamentablemente, esta gente se oponía, pero los tesalónicos no dejaban de expresar que Jesús era el Señor y que Jesús era el Rey y que no había otro Rey que no sea Él. Y todo eso trajo como odio en los corazones de todas estas personas que odiaron tanto al apóstol Pablo que lo terminaron sacando de ese lugar. Pero gloria a Dios, porque antes que Pablo sea quitado de ese lugar, él ya había sembrado la palabra. Ya la semilla había sido sembrada y ya la semilla había brotado. Por eso que vamos a ver qué es lo que pensaban los tesalónicos, cuál era la expresión, cuál era la entrega que ellos tenían. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice la palabra: pero nosotros, que somos del día, decía el apóstol Pablo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense que ya aquí Pablo usa tres palabras, el trío podríamos decir. Y aquí ya entramos a ver las virtudes cristianas. Aquí ya entramos a ver las marcas que debe de tener un escogido de Dios. Primera de Corintios y en Colosenses, él usa estas tres palabras, fe, amor y esperanza. Y todas van en el mismo orden. La fe para creer en Cristo. Y esa fe permite que tengas ese amor en el Señor. Y al tener ese amor vas a tener esperanza. Dice, y habiendo vestidos con la coraza. ¿Qué es una coraza? Yo había leído allí en el diccionario, una coraza es una cubierta resistente de metal y que sirve para proteger el pecho y la espalda del guerrero. Eso era una coraza.
Fíjate que también una coraza es una cubierta o una envoltura rígida que mayormente la tienen las tortugas. Si tú te has puesto a mirar una tortuguita y le tocas su coraza, le das golpecitos, ¿no? Y esa coraza no se rompe para nada. Esa coraza no se rompe para nada. Y esas corazas, hermanas, que usaban los guerreros, era hecha de diferentes materiales. Se podía hacer corazas de hierro, de bronce, de cuero. Esas corazas que lo que hacía era proteger el pecho y la espalda del guerrero. Y qué importante que el apóstol Pablo dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe. La pregunta sería, hermana, ¿estás vestida de esta coraza? Esta coraza de fe, esta coraza de amor, esta coraza de esperanza, ¿está sobre tu vida? Si tienes esa coraza, hermana, realmente estamos caminando por el camino correcto. Por eso es importante preguntarnos, ¿cómo puedo saber si soy una elegida, una escogida de Dios? ¿Cómo puedo darme cuenta? Y aquí vamos a ver algunas huellas, algunas características en cuanto a un escogido, a un elegido, a una elegida, a una escogida de Dios. A través de lo que vamos a ver aquí en esta carta de los Tesalonicenses. También podemos ver aquí en 1 de Corintios, el apóstol Pablo usa estas tres palabras, este trío. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo hace hincapié en el amor porque él había entendido que realmente él había sido salvo por el amor de Dios sobre él. Él era un perseguidor de la iglesia. Él iba en contra de los cristianos. Él se oponía al evangelio de Cristo. Pero es allí, a través de la misericordia de Dios, que él es alcanzado y es allí transformado por el poder de Dios, ¿no? Si ustedes pueden leer las cartas paulinas, él siempre va a mencionar el amor. Y hermanas, de la misma manera nosotras. Yo creo que cada una de nosotras tenemos en claro que es el amor de Dios el que nos alcanzó. Es su bendita misericordia la que alcanzó nuestras vidas y que hoy podemos disfrutar de estas verdades espirituales, de poderlas conocer, de poderlas estudiar, de poder caminar a través de ellas. Amén. En Colosenses también usa el apóstol Pablo estas tres palabras, este trío. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí podemos ver nuevamente que el apóstol Pablo usa también la palabra fe, la palabra amor y la palabra esperanza. La esperanza que os está guardada en los cielos, decía el apóstol. Podemos ver esas marcas, esas huellas de los escogidos. 1 de Tesalonicenses, versículo 3, y les dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar como primer punto la fe. Aquel apóstol Pablo le dice de la obra de vuestra fe. Estos tesalonicenses habían tenido fe. Ellos comenzaron a tener fe en ese Cristo crucificado. Ellos no habían visto al Señor Jesucristo. Sin embargo, a través de las predicaciones de Pablo, ellos se habían convertido al Señor Jesucristo. Esa es una de las huellas
de un cristiano genuino y verdadero. Nosotras como creyentes no tenemos que dudar, por la fe creer en todo lo que nos dice la palabra. ¿Has entendido que a través de la fe en Cristo tienes luz? ¿Estás preparada para perder cosas a causa de la fe en Cristo? ¿Confías plenamente en Él? Una de las características, un escogido, es la fe en el Señor Jesucristo. Y acá vemos las 7 huellas de un creyente verdadero. Primero hemos hablado de la fe, como también nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas palabra de Dios, la palabra de Dios nos santifica, hace que nuestra fe crezca y que nos desarrollemos en esa fe. Otra de las marcas de los escogidos de Dios es el amor. Si volvemos a los versículos anteriores de Primera de Tesalonicenses, acordándonos sin cesar del arte del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Estos tesalonicenses trabajaban en amor. El amor. Y el amor, hermanas, al pueblo de Dios. El amor entre hermanos. El amor a aquellos comparten con nosotros estas verdades espirituales. Fíjense que aquí en Primera de Tesalonicenses, hermanas, capítulo 5, versículo 26, el apóstol Pablo decía: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ósculo quiere decir con un beso. A veces nos pasa que estamos en la iglesia y por ahí nos cuesta darnos un abrazo, un beso como hermanos en la fe. Perfecto, con una demostración de amor. Y podemos ver, ¿no? Aquí en Primera de Juan, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué importante esa marca de un escogido de Dios, el amor. Juan decía: el amor que nos ha dado el Padre, ese amor no es nuestro, es el amor del Padre que ha sido derramado en nosotros. Dice ahí Romanos 5:8, el amor de Dios que ha sido derramado en los corazones. Y dice que al tener ese amor somos llamados hijos de Dios. Pero la pregunta sería si realmente en los hijos de Dios hay amor. Hoy estamos viviendo tiempos tan difíciles que dentro de las iglesias no hay amor. Hay contiendas, hay pleitos, pero no hay amor. Y fíjense en el versículo 16, dice el apóstol Juan: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así como Él puso su vida por nosotros, el apóstol Juan nos exhorta a que nosotros también pongamos nuestras vidas por nuestros hermanos. Entonces, como hijas de Dios, tenemos que llenarnos de ese amor de Dios para poder dárselo a nuestros hermanos en la fe. Amén. Otra característica también de un elegido, de un escogido de Dios, es la esperanza. Ahora fíjense lo que dice aquí en el versículo 16 del capítulo 4. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor. Esa era la esperanza de los tesalonicenses. Ellos esperaban en el Señor. Ellos esperaban al Señor. Ellos esperaban la segunda venida del Señor. Ellos no esperaban lo que el mundo les ofrecía. Ellos esperaban en el Señor. Ellos se despedían y se saludaban con los hermanos con una palabra de Maranata: ven pronto, Señor. Ese era el saludo y la despedida de ellos.
Maranata, ven pronto, Señor. Y esa era la esperanza de ellos, y esa es nuestra esperanza, hermanos. Nosotras también tenemos que esperar en la venida de nuestro Señor, preparándonos. No hay tal cosa que nosotras, porque el Señor aún no viene, nos olvidemos de su venida y comencemos a hacer cosas que al Señor no le agraden. Tenemos que vivir en esa esperanza, en esa confianza de que el Señor viene nuevamente a buscarnos. Amén. Y fíjense lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense que los tesalonicenses habían entendido de que si ellos estaban en la espera del Señor Jesucristo, ellos tenían que tener una vida en santificación. Por eso que el apóstol Pablo les decía, os apartéis de fornicación. En aquel momento, los gentiles que no conocían al Señor vivían en sus fornicaciones. Pero qué importante que aquellos que habían creído en el Señor, aquellos que habían entendido que Cristo iba a volver por segunda vez, ellos se santificaban. Y hermanas, así nosotras también tenemos que santificarnos. Y también dice Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanas, nuestra mirada tiene que ser arriba, en el cielo, en la espera de nuestro Señor. Nosotros no podemos estar allí involucrándonos en cosas del mundo. Nosotros no tenemos que estar como hijas elegidas, escogidas de Dios. Nosotros tenemos que vivir en esta esperanza y cada día santificándonos, poniendo nuestra mirada en el cielo, esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estos tesalonicenses anhelaban la venida del Señor. Pero qué triste es ver hoy aún cristianos que se han olvidado de esa esperanza. Y dice 1 de Tesalonicenses 5, 21 al 23, examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que estar a la expectativa de todo, pero lo que es bueno, tomarlo. Lo que es malo, desecharlo. Dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado como irreprensible. Que hermanas, cuando el Señor venga no nos reproche de haber estado viviendo en desorden. Cuando el Señor venga nos encuentre que estamos velando y llorando. Amén. Otra de las huellas que también podemos ver de un escogido de Dios es que recibe el Evangelio. Ahora ustedes están recibiendo la palabra. Dice allí en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tú no lo estás recibiendo de un hombre, tú la estás recibiendo de la Biblia, que es palabra de Dios. Y de esa misma manera que el Señor te da su palabra, esa palabra tiene que actuar en ti y en mí. No hay tal cosa de recibir la palabra y no ponerla por obra. La palabra tiene que vivir en ti y tiene que vivir en mí. Sea de quien venga, si es palabra de Dios, tenemos que recibirla con un espíritu de mansedumbre, con humildad. Hoy mucha gente no quiere recibir la palabra. Aún personas creyentes, yo digo, no sé si verdaderamente son creyentes, porque no les gusta recibir la palabra. Se enojan cuando se les comparte la palabra de Dios. Otra característica, otra huella de un elegido es que se goza. En el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu.
Ellos estaban viviendo una tribulación. Ellos estaban siendo perseguidos. Muchos se les estaba quitando la vida por creer en Cristo. Pero dice que ellos recibían la palabra con gozo. Hermanas, a veces cuando estamos envueltos en problemas, no recibimos la palabra con gozo. Estamos como enojados y tristes. Pero qué importante que como hijos de Dios tenemos que aprender a recibir la palabra con gozo. Fíjense lo que dice Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago dice, tengan sumo gozo, o sea, no solamente gozo, sino sumo gozo. O sea, más que gozo, doblemente gozo. ¿Y cuándo vamos a tener ese doble gozo? Cuando nos hallemos en pruebas. Cuando se le dijo a Pedro que va a ser zarandeado. Pero dice el Señor, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Hermanas, cuando estamos en prueba, tenemos que confiar que el Señor está intercediendo por nosotros y está probándonos para que nuestra fe crezca. Y es por eso que tú te tienes que gozar de eso. Una de las características, una huella de un elegido es vivir en gozo, no en una felicidad momentánea. No porque tienes trabajo, porque tienes un dinero o porque tenemos un auto, nos vamos a estar por eso felices. No, nosotros somos gozosas desde el momento que tenemos al Señor en nuestras vidas. Amén. Nos gozamos desde el momento que tenemos palabra de Dios en nuestro corazón. Y ahora la sexta huella se convierte en ejemplo a seguir. ¿Están siguiendo por tu fe? Esa sería una pregunta. ¿Cómo estaban los tesalonicenses? Allí en el versículo 7 del capítulo 1. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios y de Acaya que han creído. Los tesalonicenses habían sido ejemplo a los macedonios, a los de Acaya. Por eso es que el Señor, el Dios Todopoderoso, los había elegido para que ellos sean un pueblo santificado. Y vemos que ahí en Efesios 1:4, ahí lo tenemos en pantalla, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos que ser de ejemplo a los demás. Y por último, la última huella, proclama. ¿Qué es lo que proclama? El Evangelio, proclama. Dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ellos divulgaban la palabra del Señor, la compartían donde ellos caminaban, donde ellos iban, hablaban de Cristo. Dice en el versículo 8 del capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, decía el apóstol Pablo. O sea que ya el apóstol Pablo decía, ya nosotros no necesitamos decir nada, porque ya ustedes lo dijeron todo. Oh, hermana, qué hermoso poder ser voceras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, si hemos sido elegidas, si el Señor Jesucristo ha pagado un precio por nosotras, estas huellas tienen que estar en nuestras vidas como elegidas, como hijas de Dios. Tenemos que transmitir a otros lo que hoy estás recibiendo por gracia. Tu corazón tiene que arder, latir por proclamar el Evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Hermanas, no vamos a esperar que las piedras hablen. Nosotras vamos a hablar. Nosotras como elegidas, como escogidas de Dios. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí! No sé si tú te has preguntado en algún momento, ¡ay de mí! Si no anuncio, si no comparto todo lo que hoy estoy recibiendo. Y dice Romanos
1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué cosa es el evangelio? Es poder de Dios. ¿Y para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Hermana, la palabra de Dios salva. Entonces, brevemente, vuelvo a decirte, vuelvo a repetirte, las 7 huellas de un elegido de Dios. Primero, tiene fe en Cristo. Segundo, tiene amor por el pueblo de Dios. Tercero, tiene esperanza en la venida de Cristo. Por eso es que se santifica constantemente. La cuarta huella, recibe el evangelio con mansedumbre, recibe la palabra, la atesora y la pone por obra. La quinta huella es que vive en gozo, aún en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, de los problemas. Su corazón se llena de gozo porque sabe en quién ha confiado, sabe quién es su Señor. Sexta huella, se convierte en un ejemplo a seguir, es de ejemplo para muchos. Muchos quieren ser como ese cristiano. Y por último, la séptima huella, proclame el evangelio. Hermanas, estas son huellas de los elegidos, son características, son virtudes de los cristianos verdaderos y genuinos, son marcas de los escogidos de Dios. Amén. Y vamos a hacer una oración para terminar, para la gloria del Señor. Quiero que allí donde estás, abras tu corazón y allí hables. Allí donde estás, dile: Señor, reconozco que de estas 7 huellas aún todavía me falta brillar en algunas. Señor, hoy me rindo a ti. Estos hermanos de Tesalónica dice que recibieron tu palabra con gozo. Dice que recibieron tu palabra con todo su corazón. Y dice que comenzaron a vivir en la fe, en la esperanza y en el amor. Señor, ellos se destacaban por proclamar el evangelio. Ellos anhelaban recibir tu palabra. Ellos estaban en la espera que tú vuelvas nuevamente. Ellos eran ejemplo a seguir. Señor, ellos proclamaban tus verdades. Señor, por aquí estamos nosotras, con un corazón contrito y humillado. Y hermana, allí donde estás, si tú reconoces que aún todavía hay cosas que te están costando, te cuesta creer en la obra del Señor, quizás ese amor no ha sido desarrollado en ti, quizás has recibido la palabra y te has quejado, quizás los problemas han matado el gozo en ti, te cuesta ser un ejemplo a seguir, proclamar el evangelio. Hermana, ponte a cuentas con el Señor en esta tarde.